Mateo capítulo 16, y la Biblia nos dice en el verso 21 que dice que desde que los discípulos entendieron quién era Jesús, la Biblia nos dice que de este momento en adelante Cristo empezó a revelarles a ellos de la crisis que venía. Miren ustedes en el verso 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Cristo dijo que realmente iba a ser muerto, que iba a ir a Jerusalén, que la gente de la iglesia lo iba a matar. Él entendió esto como que la iglesia y el Estado se habían unido para asesinar a Cristo. ¿Por qué? Porque era un hecho de que la iglesia judía no podía matar a nadie. Paren ahí en Mateo 16, van conmigo la Biblia, a Juan capítulo 18. ¿A qué capítulo de Juan? Capítulo 18. Así que esta crisis representa la falsa unión de la iglesia y el Estado para perseguir a Cristo. Veamos en Juan capítulo 18, verso 31, dice así, verso 31 dice: entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que cuando Cristo dice que lo iban a matar fariseos y gente de la iglesia, ellos entendieron que la iglesia y el Estado se unirían para perseguir y crucificar a Cristo. Volvamos a Mateo 16. Venga conmigo a Mateo 16. Este conocimiento fue dado a los discípulos y Cristo continuamente la unión y del Estado y la iglesia para traer persecución sobre la gente de la iglesia. Y la aplicación es que mientras que la gente entienda quién es Cristo, los ministros de Dios deben mantener recordando a la gente acerca de la unión de la iglesia y Estado para perseguir al pueblo de Dios. Mateo capítulo 16 y versos 20 y 21. Vemos aquí la crisis venidera. Veamos Mateo 17, 22 y 23. Versos 22 y 23, que menciona la misma crisis de nuevo, una y otra vez. Una y otra vez Cristo le recuerda esta crisis. Mateo capítulo 18, verso 7. Cristo menciona de nuevo la crisis venidera en diferentes pasajes. Vamos a ver Mateo 20, 17 y verso 19. Y del verso 17 al 19, Cristo menciona la crisis venidera. Una vez que entienden quién era, Cristo les explica la crisis de la unión de iglesia y Estado en persecución de iglesia y Estado, que perseguiría a la gente, al pueblo de Dios. Mateo 26, vamos a ver versos 31 y 32. Mateo 26, 31 y versos 32. Cristo menciona la crisis nuevamente. Y en Mateo 27 es puesto en la cruz del Calvario. Cristo es puesto en la cruz del Calvario. Una y otra vez les avisó la crisis venidera. Y la aplicación es que los ministros de Dios deben refrescar la memoria, la crisis venidera de la iglesia, de la unión entre la iglesia y el Estado que va a perseguir al pueblo de Dios. Así que, y cuando la crisis vino, Cristo fue capturado y crucificado, los discípulos no estaban preparados, como si Cristo no los hubiera advertido. ¿Y qué es lo que va a pasar en los últimos días? Leen lo que dice el conflicto de los siglos aquí. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar los discípulos. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no les hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad.
Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Miren lo que dice aquí. El tiempo de angustia no los encontrará listos. Los discípulos se alejaron de Cristo cuando fue capturado, cuando fue crucificado. Pedro negó a Cristo. ¿Cómo será en los últimos días? Y yo escucho algunos ministros que dicen que no hablen de la marca de la bestia que viene, ni de la unión de la iglesia y el Estado. Ustedes están asustando a la gente. Hermanos, Cristo habló de esas crisis en sus días. No asustaba a la gente. No, los preparaba para la realidad, las crisis venideras. Y escucho a mucha gente hoy diciendo que la iglesia y el Estado se van a unir. ¿No estás hablando negativamente acerca del gobierno? Cuando Cristo habló de la crisis en su época, ¿se preocupaba por hablar negativamente del gobierno? Era el cumplimiento de una profecía. Las profecías necesitan cumplirse y esa crisis viene. Y esos ministros que no hablan de esas crisis están aliados con Satanás. Están aliados con Satanás. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Y el tiempo de angustia no los encontrará como listos. Y el diablo a través del Papa Francisco está trabajando en la unión de iglesia y Estado, en la persecución del pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos. Leeré una declaración del Papa Francisco ahora, un discurso oscuro. Es un discurso oscuro. ¿Quién me pueden creer que el Papa dijo recientemente, el hombre que dice ser el líder de su denominación? Él dice, la Biblia es un libro extremadamente peligroso. Miren lo que dice aquí. Vean aquí, octubre 17, 2015. Vean lo que dice. La Biblia es un libro extremadamente peligroso. El Papa Francisco dice a los jóvenes. Miren lo que dice acá. Este es Christian Times. El Papa Francisco describe a la Biblia como un libro altamente peligroso. El Papa escribió en el prólogo de la nueva Biblia Yucat, una edición alemana de la Biblia, que el libro santo es altamente peligroso. Hay más cristianos perseguidos hoy en los tiempos antiguos, y porque son perseguidos, lo son porque tienen una Biblia. Él dice, hay más cristianos perseguidos, y la Biblia dice es un libro altamente peligroso. Esto dice que el Papa quiere que la gente lea la Biblia. Él también imprimió esta nueva versión de la Biblia y se la dio a la gente para que la lea. Pero al mismo tiempo les dijo que la Biblia es un libro, ¿qué cosa? Extremadamente peligroso. Es un libro muy peligroso. A ver, vamos a analizar este argumento. Piensen bien acerca de esto. ¿Qué pasará cuando estos individuos agarren las escrituras auténticas, incluso la versión a Reina Valera, y vayan al Papa y a los líderes católicos y les digan, ¿por qué las enseñanzas de la Iglesia Católica difieren de las doctrinas de la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué dirá el Papa y los obispos a esta gente? ¿Qué les dirán? Les van a decir, debes leer y entender la Biblia como está interpretada por nosotros, los líderes católicos. Esta es una declaración de la Iglesia Católica. Miren lo que dice aquí. Vean lo que dice. La Iglesia Romana reserva al clérigo el derecho de interpretar las Escrituras con la base de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios. ¿Escucharon eso?
y de llevarla a la gente común. Aunque la Reforma le dio las Escrituras a todos, el mismo principio mantenido por Roma previno multitudes en iglesias protestantes de estudiar la Biblia por sí mismos. Son enseñados a aceptar sus enseñanzas tal como son interpretadas por la iglesia. Y hay miles de personas que se atreven a no recibir nada, aunque claramente revelado en las Escrituras que es contrario a su credo o la enseñanza establecida de su iglesia. Históricamente, discursos oscuros. En la Edad Oscura, la Biblia no era dada a la gente común. ¿Dónde estaba la Biblia cuando Lutero hizo la Reforma? ¿Dónde estaba la Biblia cuando Lutero hizo la Reforma? Estaba encadenada a una catedral. A esos templos, a esas catedrales, estaba oculta ahí. La gente común no tenía acceso a la Biblia. Historia. ¿Por qué el Papa no ha cambiado? Vean su historia. Él dice, no ha cambiado el Papa. Es la bestia según Apocalipsis. ¿Qué le pasaba a esos cristianos creyentes cuando tenían una Biblia y se negaban a leerla e interpretarla como el Papa les decía? ¿Qué les pasaba? ¿Qué les pasaba a ellos? ¿Qué les pasaba a ellos? Eran perseguidos, muertos y llamados a un grupo extremadamente peligroso. Vean lo que significa. ¿Ven lo que significa? La Biblia es un libro totalmente peligroso. Es peligroso cuando la gente lo interpreta de una forma distinta al Papa. Entonces el libro se convierte en peligroso. Y aquellos que lo lean y se niegan a aceptar sus enseñanzas basadas en la interpretación del Papa, también se convierten en peligrosos. Y serán declarados peligrosos. ¿Lo ven en dónde estamos, mis hermanos? Vamos a Apocalipsis capítulo 11. La Biblia nos dice en Apocalipsis 11, capítulo 11, Apocalipsis verso 2. ¿Quién gobernó el mundo por 1260 días proféticos? 1260 años basados en las Escrituras. Veamos el verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 semanas. ¿Por cuánto tiempo? 42 semanas, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Vestidos de silicio. Escuchen esto, lo que dice acá. El conflicto de los siglos dice, durante la mayor parte de ese periodo, los testigos de Dios permanecieron en estado de oscuridad. En cenizas quiere decir en oscuridad. Escriban ahí debajo del verso donde dice ceniza en oscuridad. El pueblo de Dios no podía leer la Biblia. Inclusive sin la falsa interpretación del papado. Y la historia se repetirá. Durante la mayor parte de ese periodo, los testigos de Dios permanecieron en estado de oscuridad. El poder papal buscaba esconder de la gente la palabra de verdad y les ponía falsos testigos para contradecir sus testimonios. Los 2 testigos, el Viejo y el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. Cuando la Biblia fue proscrita por autoridades religiosas y seculares, cuando su testimonio fue pervertido y todo esfuerzo que hombres y demonios pudieron inventar para cambiar la mente de las personas de ella, cuando aquellos que se atrevían a proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, enterrados en calabozos, martirizados por su fe, y obligados a huir a las soledades de montañas y a cavernas en la tierra, entonces los testigos fieles profetizaron en silicio. El Papa dice que la Biblia es un libro extremadamente peligroso
y todos los que tienen una Biblia y la interpretan contrariamente a los protestantes apóstatas y al papado, serán declarados enemigos de la ley y el orden, enemigos del Estado y la Iglesia, declarados terroristas. Serán perseguidos incluso como Cristo y los apóstoles fueron perseguidos. El Papa Francisco, en contra del fundamentalismo religioso, dice, ¿qué dice el Papa? El Papa Francisco los llama como fundamentalistas religiosos, y entonces aquellos que estudian su Biblia por su cuenta en contra del protestantismo apóstata y el papado van a ser llamados extremadamente peligrosos. Gente peligrosa. No podemos ver la mano que se escribe en la pared, amigos. Vamos aquí al capítulo 13. Estos discursos oscuros declarados por el Papa Francisco. El Papa Francisco está sembrando semillas satánicas en América y en el mundo para traer dos cosas. La unión del Estado e Iglesia y la persecución del pueblo de Dios. Otra vez, ¿Cristo les advirtió a los discípulos de la crisis? No. Él se lo tenía constantemente en sus mentes. Cuando entendieron quién era, vamos a Mateo 13. Mateo 13. Por eso es peligroso sentarnos en una de esas iglesias. Literalmente les están dando sermones con canciones de cuna para que duerman, como si no hubiera crisis. Jesús, escúchenme a mí, Jesús amaba a sus discípulos y a la gente tanto que les reveló. Ese amor causó que les revelara el evento de la crisis venidera, aunque dolió, inclusive aunque fue criticado por la gente de la iglesia y del gobierno, porque estaba profetizado que pasaría. Les recordaba todo frente a ellos y los mensajeros de Dios deben hacer lo mismo. Escuchen, este segmento está leído como un drama. Veamos el verso 24. Aplicaremos este verso. Esto realmente es como un drama. Vamos a ver el verso 24. Aplicaremos el verso 24, 26 al papado en un sentido secundario. Dice Mateo 13:24, dice, le refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pausa allí. Y vean ustedes, cuando el Papa Francisco vino a los Estados Unidos, Norteamérica, este año, vamos a ver, cuando el Papa vino a América en septiembre y fue a las Naciones Unidas, fue como enemigo de libertad de conciencia, de la libertad, y empezó a poner semillas en América, en la gente y en las naciones del mundo. ¿Y qué dice el verso 25? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y volvió al Vaticano. Se regresó al Vaticano. ¿Y ahora qué está esperando? Si tú sembraste semillas, ¿qué es lo que estás esperando ahora? ¿Qué esperas si sembraste? La cosecha, ¿verdad? Algunas cosas no las podemos ver ahora porque tenemos escamas en los ojos. Tenemos escamas en los ojos. Pero por la gracia de Dios, basado en el poder y la unción del Espíritu de Dios, veremos cosas muy claramente. Esta tarde, este sábado, vamos a ver en el verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Qué vamos a ver ahora? Cuando el Papa vino y habló en el Congreso, ante las Naciones Unidas, dijo, aquí también los principios escritos en mi encíclica acerca del cambio climático, en Laudato Si, estos principios deben ser implementados en todas las naciones, empezando en América. Y las cosas principales en Laudato Si, la encíclica papal, es que quiere a los líderes de América a que promulguen una ley dominical. Una ley dominical, escuchen bien, para volver atrás el cambio climático.
Lo que les voy a leer no son discursos oscuros ahora. El Papa no usa ahora discursos ocultos. ¿Saben por qué? Si no, no discursos oscuros. Ahora, ¿qué usa ahora el Papa? Ya, ahora usa discursos planos, bien claros. Miren lo que dice aquí el Papa. Vean lo que dice. El domingo el Papa dijo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, antes que nada el sábado es de Dios, no es judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. La ley de descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día. Así que dice que había una ley prohibiendo el trabajo en el día sábado. ¿En qué día? En el día 7, sábado. Pero la otra frase dice el domingo como el sábado judío. Así que como había una ley prohibiendo el trabajo en el sábado, prohibiendo el trabajo en el sábado 7, en el sábado, está llamando una ley prohibiendo el trabajo. ¿Qué día? Trabajo en el domingo. ¿Qué es eso, amigos? Esa es la ley dominical. No son discursos oscuros. Es descrito claramente. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar, dice, el hijo de tu esclava y el inmigrante. Así que el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver. Así el día de descanso domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Y así que ¿a qué está llamando? A una ley prohibiendo el trabajo en domingo para cuidar de la naturaleza y de los pobres. Y esto es hablar realmente claramente. Si eso está claro, digan amén. Esto realmente está más claro. Yo fui a revisar a Laudato Si' la encíclica y vi que el Papa Francisco citaba a papas previos. En otras palabras, estaba iterando las enseñanzas de otros pasados, de otros papas pasados, especialmente el Papa Juan Pablo II. Vean lo que dice. Este es un discurso plano, bien claro. Y como estamos ciegos no podemos ver, no nosotros, sino otras personas. Vean lo que dice este discurso de Juan Pablo II. Las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se vean privados por motivos de productividad económica de un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice que las autoridades públicas tienen este deber de vigilar a los ciudadanos para que tengan tiempo para descansar y el culto divino, adoración. Culto divino y adoración. ¿Han escuchado eso? ¿Quiénes son estas autoridades públicas? ¿Qué se tienen que asegurar de que la gente tenga tiempo para descansar y adorar? ¿Las autoridades públicas? Son legisladores, amigos. Es un discurso totalmente abierto. Así que la iglesia y el Estado se deben unir. Cuando el Papa dice que necesitamos el domingo para descansar, no es solo para descansar. También debes ir a la iglesia en domingo. Entonces, ¿qué pasará cuando digas, no voy a ir a adorar el domingo? Entonces eres un loco. ¿Por qué no querrás adorar el domingo? Porque la Biblia dice, entonces la Biblia se convierte en un libro peligroso. Es que si tú dices, no, es que la Biblia dice, entonces tú vas a ser una persona muy peligrosa. ¿Ven lo que está pasando, amigos? Vamos a seguir. Discursos abiertos, Señor, abre nuestros ojos. Remueve, Señor, esas escamas de nuestros ojos. Miren, ¿qué dice aquí? Para descansar y adorar, eso no es un discurso oscuro, es totalmente abierto. Así que los cristianos ahora deben forzar a los legisladores para asegurar que el domingo sea legal. ¿Para qué? Dos cosas. Para descansar y adorar. Eso no es un discurso oculto.
Eso es tan claro. Así que los cristianos deben empujar ahora a los legisladores para que hagan que el domingo sea legal. Amigos, ¿no podemos ver esto? Dice, tiene que darle a todos un ejemplo público de oración y defender sus tradiciones como una tradición preciosa a la vida espiritual de la sociedad. Y también mencionó el descanso del trabajo es un derecho. Miren lo que dice acá. El descanso del trabajo es un derecho. ¿Qué día llamaban día de descanso los romanos? Así que el domingo es un derecho. Y realmente dice, como Dios descansó el séptimo día de todo trabajo que hizo. A ver, un minuto. Está diciendo, como Dios le dio a la humanidad. Así que como Dios le dio a la humanidad el día sábado para adorar, Él está diciendo, ahora dice que el domingo es un derecho. Descansar del trabajo es un derecho. Vean, este otro punto, vamos a ver. ¿Qué es lo que está diciendo? El domingo, descansar del trabajo es un derecho, ¿verdad? Eso significa que es un derecho de tu Dios. Avancemos más. El domingo es un derecho inalienable de Dios. ¿Recuerdan el preámbulo de la Constitución? De la Constitución de los Estados Unidos. Todo hombre ha sido creado igual y le ha sido concedido por el Creador ciertos derechos inalienables como la vida, libertad y persecución de felicidad. Así que si quieres vivir, si te viene la persecución, hermano, si quieres libertad, si quieres perseguir la felicidad, entonces adorar el domingo es un derecho. Este es un discurso totalmente claro y luego dice, la institución del Día del Señor contribuyó a esto. En domingo y en otros días de obligación, los creyentes deben abstenerse de trabajar. O tener actividades que transgredan la adoración solo a Dios para alegrarse en la adoración del Día del Señor. ¿Qué estamos esperando? Esto es totalmente claro. Él está sembrando ahora y ahora está esperando la cosecha. Les voy a mostrar que la gente ya está manifestando frutos diciendo que ellos aceptan las enseñanzas falsas del Papa. Déjenme mostrarle esto ahora. Las enseñanzas falsas del Papa. Miren lo que dice ayer. Esto vino ayer, octubre 23 en Sydney. Miren aquí, el sábado moderno. ¿Qué día dicen que es? Dicen que es el domingo. Miren lo que dice, y citan al Papa Francisco. Los seres humanos son mucho más que solo unidades económicas. Eso no suena como el Papa Francisco. Capaces de lograr metas capitalistas. Como el Papa Francisco ha referido, los seres humanos son espirituales. Los seres humanos son espirituales. Vamos a leer. Y la noción de descanso sabático es esencial para nuestro sentido de felicidad y proveer tiempo para pensar en quiénes somos y en dónde estamos en relación con los otros y con Dios. En relación con otros y con Dios. Incluso, si una persona no es religiosa, es aún importante tener ese tiempo de reflexión. Ese tiempo. Si no en domingo, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Las mismas palabras del Papa Francisco. ¿Qué dice aquí el Papa? Miren lo que dice aquí. El Papa no trabaja los domingos. Es bueno, no solo para los creyentes. No para los creyentes católicos romanos, sino para todos. ¿No es esto hablar directamente y claro? ¿No está sembrando las semillas? Amigos, y este es el principio que el Papa Francisco habló en la sesión del Congreso de los Estados Unidos cuando vino aquí en septiembre. En las Naciones Unidas también. Han ido al Vaticano, sembró semillas y espera la cosecha.
Él está esperando la cosecha ahora. Miren el Huffington Post, 24 de septiembre de este año. El Papa Francisco llama al Congreso a tomar acción en el caos climático. En el caos climático. Ahora, háblenme a mí, escuchen. ¿A qué documento el Papa hizo centrar la atención en el Congreso? Aquellos que son las cabezas de las naciones para trabajar en el caso climático. Enfóquese en el Laudato Si, en ese documento. ¿Y cuál es la cosa principal en el Laudato Si para preservar la naturaleza? El domingo debe ser instaurado como ley para el descanso y adoración. ¿Vemos realmente dónde estamos? Dice en el Laudato Si, llamó por un esfuerzo con coraje y responsabilidad para redirigir nuestros pasos y para revertir los efectos más serios del deterioro del medio ambiente por el ser humano. El Papa dijo, estoy seguro que podemos hacer una diferencia y no tengo duda que los Estados Unidos y este Congreso tiene un papel realmente importante. Un papel muy importante que jugar. ¿Para qué? Para realmente forzar la ley dominical como un día de descanso. Como un día de descanso. ¿Vemos realmente qué tan cerca estamos a la crisis que viene? No me dejen pensar que estoy loco. ¿Pueden ver lo que está pasando? Basado en la palabra de Dios. Y vean lo que dice el conflicto de los siglos aquí en la inspiración. Miren acá, conflicto de los siglos 579. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado. Por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo. Por medio de la institución que se le conferirá al domingo. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian las profecías de Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. En los acontecimientos. Así que si el Papa dice que se debe enactar la ley dominical para preservar a la naturaleza, para combatir el cambio climático y para los pobres, para cuidar a los pobres, piensen ahora, cuando se instaure la ley dominical, ¿qué le pasará al medio ambiente? ¿Debemos esperar más calamidades? Estas calamidades más fuertes y destrozosas, más desastrosas. Una crisis financiera, las personas más pobres, porque dicen que el domingo debe ser instaurado para que la gente descanse y adore el domingo, para que se preocupen por la naturaleza y por los pobres. No estamos viendo ahora, amigos, no vemos que las calamidades van a venir más frecuentemente y calamitosas. ¿Qué pasó ahora en Nuevo México y en Texas? En Texas, vamos a ver aquí en NBC News, miren acá, ¿qué dice ahí el título? El huracán Patricia entra en la costa del Pacífico de México, una tormenta de categoría 5. Esto es algo interesante, de una categoría 5, considerado como el huracán más poderoso en la historia del occidente. Es un cumplimiento de la palabra de Dios. Así sí, se calmó realmente, pero es un cumplimiento de la palabra de Dios. Como el Papa sembró sus semillas aquí y volvió a su lugar para esperar la cosecha, el Papa está sembrando sus semillas aquí y se volvió. ¿Para qué? Está esperando la cosecha. Que vengan más calamidades. Una crisis ambiental y económica. Los líderes humanos van a instaurar una ley dominical y forzarán a la gente en adorar en domingo. Y no solo estarán en casa, sino tendrán que ir a la iglesia el domingo. Vean lo que dice en la llegada del huracán Patricia. Vean, esto realmente es bien fuerte de escuchar.
Miren sobre esta tormenta en México. Dice, súplica mexicana para un consejo climático cuando se acerque el huracán Patricia. Miren, realmente el consejo de México está pidiendo súplica mexicana para un consejo climático cuando se acerque el huracán Patricia. El negociador mexicano de clima hará una súplica el viernes a los colegas de las Naciones Unidas. Ayer, miren, dice, hará una súplica el viernes a los colegas de las Naciones Unidas para dejar de lado sus diferencias para un pacto global. Ahora que viene este super huracán, viene hacia México. Miren, les pido que dejemos de lado nuestras diferencias para que empecemos a trabajar las negociaciones de la última ronda antes de la conferencia de noviembre en París. Una conferencia que va a ser en noviembre 30 a diciembre 10, que apunta a sellar este pacto histórico. El Papa está presionando. Este diciembre en París, todas las naciones implementarán las enseñanzas y políticas del Laudato Si para luchar contra el medio ambiente. Pero ¿cuál es el asunto principal en el Laudato? ¿Cuál es el principal asunto en el Laudato Si? Que hagan una ley dominical las naciones para el cambio climático y los pobres. ¿Estamos cerca realmente? Estamos inclusive a las puertas, amigos. Padre amado, escuchen, amigos, yo creo que no estamos realmente, no creo que es muy loco decir. Escuchen, creo que no es raro decir que el Papa y sus jesuitas controlen sus científicos y sus máquinas, y esas máquinas pueden cambiar el clima. Sembró las semillas y se volvió a esperar la cosecha. La ley dominical para el cambio climático, y luego de traer esa ley habrá más calamidades. Solo crea el medio ambiente y dale la solución. Así que puede ser que controlen los científicos y operen estas máquinas que pueden alterar el clima para crear tsunamis. Huracanes, tornados y terremotos. ¿Es posible eso? ¿Eso es posible y la lista mucho más? ¿Han escuchado hablar de el HARP? Amigos, los ángeles en el cielo no tocan esta arpa. Esto es HARP. Miren lo que dice acá. Esto es lo que dijo NBC News Hugo Chávez en el 2014. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2014 dijo: o un programa como este fue el causante del terremoto de Haití. Y la media dice que es una conspiración. La media dice, no, los periódicos dicen una conspiración, pero esto es de Contra Costa Times de este año. Tienen máquinas. Mira, aquí dice, tienen máquinas para alterar el clima. Miren lo que dice, sí. Experimento en nubes, prueba máquinas para frenar el cambio climático. Lean entre líneas. Miren aquí. Lean entre las líneas. Si tienen una máquina que pueda alterar el cambio climático, ¿cómo no pueden hacer? ¿Cómo creen ustedes que no pueden acelerarlo? Padre nuestro, remueve las escamas de mis ojos. ¿Y qué dice el Papa ahora? Las naciones deben poner la ley dominical para descanso y adoración por el cambio, para combatir el cambio climático. ¿Han escuchado alguna vez de la geoingeniería? Está frente a nosotros. Esta ley dominical está cerca. La sagacidad y astucia de la Iglesia romana asombran. ¿Puede leer el porvenir? ¿Han escuchado? Se da tiempo se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo.
y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. ¿Está la ley dominical cerca? Y el papado en el Vaticano está esperando. Manden más calamidades. ¿Se han dado cuenta? No puse los artículos. Miren, casi todo analista económico está diciendo que una gran crisis financiera viene. Una gran crisis financiera viene. Está muy cerca. ¿Y qué dice el Papa que es la solución para los pobres? ¿Cuál es la solución para los pobres? Debemos imponer la ley dominical. ¿Y quién dice en la Biblia que controla las riquezas del mundo? El papado, el Vaticano, que controla casi el 90% de la riqueza del mundo. ¿No puede poner un tapón cuando quiera? ¿Podemos ver dónde estamos? Y cuando se instaure el domingo, todos que procesan ser adventistas y los que decimos saber esta verdad seremos probados primero. El juicio va a comenzar en la casa del Señor primero. Si estamos tan cerca, ¿estás listo, amigo? ¿Estamos listos? Por eso es que es tan peligroso estar sentado en ciertas iglesias hablando de banalidades cuando cosas más importantes están pasando. Es una distracción, amigos. Así que cuando el domingo se instaure, ¿qué le pasará a aquellos que se niegan a adorar en el domingo y descansar el domingo y mantener el domingo santo? ¿Qué le va a pasar a esa gente? Persecución. Así que, amigos, esa misma gente que va a enforzar el día dominical, la adoración del día dominical, aquí mirarán al Papa. El Papa. Van a ir y van a decir el Papa: Papa, nos dijiste que preservemos la naturaleza y los pobres, y lo hicimos. Lo hemos hecho, Papa. Pero hay un grupo aquí que no se arrodillan para guardarlo. ¿Qué haremos con ellos? No quieren guardar el domingo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Quisiera saber qué le dirá el papado. Me pregunto, ¿qué es lo que el Papa les va a decir? Vean lo que dice. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. Vamos a leer aquí ahora. ¿Quién entiende mejor que el líder papado? ¿Quién entiende mejor como el papado cómo lidiar con aquellos que son desobedientes a la iglesia? El Papa cómo debe lidiar con este grupo que se niega a adorar en domingo, con el día de descanso, quienes se niegan a dejar de lado el sábado. ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Quién tiene más experiencia para lidiar con aquellos que se niegan a la iglesia? ¿Cuántos años ha perseguido la iglesia romana a los hijos de Dios? 1260 años. Tiene un gran currículum, amigos. Tiene experiencia. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué viene? No se asusten, pero esto viene. La crisis está cerca. Dice, en los tiempos de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca serán conocidas. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás. Por esto debemos dejar de lado las sociedades secretas. Se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura. Quisieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. Pausa aquí. ¿Han oído de la tortura del agua? Si el gobierno tiene el poder de hacer público esto para decir, esto es lo que hacemos a los que llamamos terroristas y heréticos,
¿Qué tienen en secreto que es clasificado? ¿Es clasificado? En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte, como por dulce alivio. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento del hambre y de la sed, y de las mortificaciones corporales más lastimeras que se puedan imaginar. Vamos atrás a Mateo 26, acompáñenme. ¿Cómo mató el papado a Juan Hus? ¿Lo consideraban peligroso? ¿A Juan Hus lo consideraban como una persona peligrosa? Lo pusieron en la hoguera y lo quemaron vivo. ¿Por qué están estas cosas escritas? ¿Vienen de nuevo realmente estas cosas? No nos asuste, pastor. No los estoy asustando. No los quiero asustar, es una realidad que viene. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Y la pregunta es, ¿cómo puedo estar listo? Escuchen una y otra vez. Miren aquí en Mateo 26:31. Una y otra vez Cristo dijo que venía una crisis. Pero esa noche en Mateo 26:31, ¿qué dijo realmente Cristo? Mateo 26:31, ¿qué dijo Cristo? Leamos. Esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. Y aún así, ¿qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían en el Getsemaní? Esta noche, no en el futuro, les decía, esta noche. Y en vez de eso, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hacían en Getsemaní? Estaban durmiéndose. Volvamos a Mateo 30. Miren, un hombre durmió. Un hombre durmió. El enemigo vino y sembró cizaña y se fue. Y Pedro, Santiago y Juan estaban dormidos en la noche de la crisis. Estaba tan cerca, pero estaban durmiendo. Cuando la crisis vino, huyeron. Cuando vino, Pedro negó a Cristo 3 veces. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación aquí? Mateo capítulo 16. ¿A dónde vamos? Empezamos en Mateo 16, cuando Cristo le preguntó, ¿quién dicen ellos que soy yo? Cristo pregunta, ¿quién creen que es él? Y él empieza a revelarles cuando cerca la crisis estaba viniendo. Cristo le decía, la crisis viene. Levante su mano. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién es Jesús? ¿Cuántos de nosotros saben quién es Jesús? Así que desde este punto, ¿qué debemos revelarles? La crisis. Iglesia y Estado, estamos cerca. ¿Qué tan cerca estamos? Veamos aquí Mateo 16. Luego de que alimentó a la multitud, que empezaron a preguntarle, muéstranos una señal. ¿Qué pregunta le dijeron al Señor? Muéstranos una señal. ¿Pero qué les dijo Cristo en respuesta? Veamos aquí en Mateo 16, verso 1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Y él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado. ¿Por qué? Porque el patriarca viene. ¿No saben discernir que los tiempos están cerca? ¿Pero no saben discernir los tiempos que están cerca? Hermanos de la iglesia, y a todos los que están aquí, que estamos aquí localmente, ¿cuántas más señales necesitamos para saber que la ley dominical viene? Está claro, no son discursos oscuros, son tan claros como el día. Lo que no necesitamos es más evidencias de que el tiempo está cerca. Lo que necesitamos son conversiones de corazón. Eso es lo que necesitamos. Si podemos discernir que Patricia viene, el huracán, o que va a llover,
o estará lindo. ¿Cómo no podremos discernir los tiempos? Y Dios nos muestra que tan cerca estamos del fin. Vamos al verso 4. Y dice, ¿a quién les dice Jesús esto? ¿Qué es lo que dice aquí Cristo que debemos estudiar mientras estamos discerniendo las señales de los tiempos? Y él dice, una señal recibirás, una señal más les voy a dar a ustedes. Esta es la señal que la de Jonás, pero no se le dará más señal que la de Jonás. No hay más evidencia necesaria para saber que el tiempo está cerca, que el tiempo de prueba está cerca. Lo que necesitamos es conversión de corazón. ¿Qué día fue este pasado jueves? Octubre 23, amigos. Una fecha que nos recuerda a Cristo entrando en el lugar santísimo del santuario celestial. El 22 de octubre de 1844. Y cuando la ley dominical sea proscrita, Cristo va a cerrar el libro. Va a estar a punto de cerrar el libro. Se va a levantar y va a decir, consumado es. ¿Qué tan cerca estamos, hermanos? No necesitamos más evidencias, sino necesitamos conversión de corazón. Debemos estudiar ahora a Jonás. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a estudiar ahora, realmente a Jonás. Padre, controla nuestras mentes ahora. Dios nos está dando una oportunidad más para darnos cuenta que la crisis está ya a las puertas. Es tan evidente, ya no necesitamos más evidencias, necesitamos una conversión de corazón. Padre amado, toma control de nuestras mentes en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos, Señor mío. Vean conmigo ahora a Jonás capítulo 1. ¿Y a qué misión Dios lo mandó a Jonás? Dios le dijo, ve y llora contra Nínive. Sus pecados han llegado hasta mí. Sus pecados están frente a mí. Ve y habla con ellos. Eso dice realmente que le dijo a Jonás que vaya a hacer evangelismo. Anda, Jonás, sé un misionero en Nínive. ¿Cuál es la aplicación? Anda ahora. Iglesia, sean misioneros en sus comunidades, sean misioneros en el trabajo, sean misioneros en el supermercado. Vayan ahora. No necesitamos más evidencia de que la ley dominical está cerca. Es tiempo de ser agresivos en el evangelismo. Advirtiendo en la iglesia y fuera. Es tiempo de trabajar en los negocios de Dios. Dice en Jonás. Aquí dice en Jonás capítulo 1. Mis amigos, escuchen claramente en el verso 1 y el verso 2. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Cuál es la condición de América ahora? ¿Qué hizo el 16 de junio? ¿La legalización de la homosexualidad? ¿Qué es lo que hizo América? ¿Qué están haciendo muchas iglesias ahora? Permitiendo a la homosexualidad ser aceptada en las iglesias. Es tiempo de predicar a este Nínive moderno. Pero los Jonás modernos huyen. Ahora, ¿a dónde se fue Jonás? Dígame. ¿A dónde se iba? Vean el verso 3. Aquí estuve estudiando. Miren, yo estaba estudiando esto. Y me pregunté, ¿por qué se fue a Tarsis? ¿Qué había allí? ¿Qué había realmente en Tarsis? Y realmente tomé la concordancia y vi que la palabra Tarsis significa un lugar de piedras. Eso es lo que quiere decir. Pero eso no me llamó la atención, sino lo que seguía, que decía que significaba un lugar de vertimiento, de revertir. ¿Qué? Así que Dios lo llama a ser misionero, pero la condición espiritual de Jonás estaba yendo para atrás. Jonás. ¿Nos llama a Dios a ser misioneros? ¿Cuál fue la escuela sabática de hoy? Hablaba de los talentos.
Pero muchos de nosotros, como Jonás, escondemos nuestros talentos. Dios nos llama a ser misioneros, pero nuestra condición espiritual es tan mala. Cuando Dios te llama, te vuelves para atrás, te vas atrás, retrocedes. Jonás. Y yo dije, ahora, Señor, enséñame más. ¿Por qué estaba yendo a Tarsis? Les voy a mostrar una cosa. Vamos a Crónicas. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 9. Vamos a 2 Crónicas. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 9. Pongan un dedo ahí en Jonás. ¿Por qué iba a Tarsis cuando lo llamó a ser un misionero en Nínive? Sus pecados son grandes, pero él tomó un barco para Tarsis. ¿Por qué a Tarsis? ¿Por qué se fue a Tarsis? Miren, escuchen, hermanos. Tarsis es un lugar de comercio. Un lugar con mercados. Tarsis es donde vendían oro, plata y piedras preciosas. Así que ¿a dónde iba? Aplicación. Él se iba a la América corporativa. Estaba mirando a las vanidades cuando Dios le llamaba a ser un misionero. Miren conmigo. ¿Hay un Jonás aquí hoy? ¿Hay un Jonás aquí hoy? Dios nos llama a ser misioneros, pero nos enfocamos en conseguir dinero. Jonás. ¿Necesitamos más evidencias de que el fin está cerca? Tenemos que estudiar la vida de Jonás y examinarnos a nosotros mismos. 2 Crónicas 9:21 dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán. Iba con los siervos de Irán. Y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis. Y traían, ¿qué cosa que traían? Oro, plata, marfil. ¿Lo ven, amigos? Buscaba vanidades, cosas sin sentido cuando lo llamaron a ser un misionero. Volvamos ahora a Jonás 1. ¿Hay un Jonás aquí hoy? Vamos a examinarnos hoy. Volvamos a Jonás 1:3. Luego que Dios lo llamó a ser misionero, escúchenme, amigos, y se toma un barco para ir a Tarsis. ¿Qué había donde en Tarsis? Oro y plata. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de la maldad. Así, aquellos que buscan esa plata se pierden. Jonás. Y una vez que tomó el barco a Tarsis, la Biblia dice que en esa condición, huyendo de Dios, dice la Biblia que huía de la presencia de Dios. ¿La presencia de quién? De Dios. Vean conmigo verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia. Cuenten cuántas veces dice la presencia de Dios. Dice, y Jonás se levantó de huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Jehová. ¿Cuántas veces se usa esa frase? ¿Qué está tratando de que entendamos aquí Dios? Cuando nos llama a ser misioneros y dejar de lado las cosas de este mundo, porque nos llevarán lejos de la presencia de Dios. Aplicación, no tenemos más tiempo para la devoción personal. Ya no tenemos tiempo para la devoción personal, Jonáses. No tenemos tiempo para la oración y el estudio, para una autoexaminación. Jonás está huyendo de la presencia de Dios por las vanidades del mundo. ¿Y qué dice Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué frase aparece de nuevo en Jonás 1:10? Miren aquí. ¿Qué aparece de nuevo en Jonás 1:10? Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron,
¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová. Jonás, quédense ahí un rato, dice, pues él se lo había declarado, vamos a Hechos 3. ¿Por qué es peligroso huir de la presencia de Dios? Vamos a Hechos 3. ¿Qué experiencia realmente no vamos a recibir? Cuando venga la crisis no estaremos preparados porque huimos de la presencia de Dios. Amigos, no estaremos listos para la segunda venida de Cristo. Jonás. A Jonás se lo llamó ser misionero. Amigos, y si no pasas tiempo en el estudio de la Biblia, los libros del conflicto de los siglos, los 5 libros del conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas y reyes, hechos de los apóstoles, el deseado de todas las gentes y los 9 volúmenes de los testimonios, me pregunto si estás listo. Realmente yo me pregunto si estás listo. Tengo que preguntarme eso. Veamos Hechos 3. Fue a Tarsis huyendo de la presencia de Dios. Vamos a ver en verso 19 de Hechos 3. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pausa aquí. ¿Qué cosas recibiremos si estamos en la presencia de Dios? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra aquí? Arrepentimiento. Así que Dios lo llamó a ser misioneros, no porque estaba preparado, sino por hacer trabajo misionero. Jonás no había entregado todos sus pecados. Jonás no se había convertido. Así que Dios lo llamó a ser un misionero. No porque realmente estaba completamente preparado, pero al hacer el trabajo misionero, Dios lo iba a preparar y lo iba a completar. Vamos a hacer pausa aquí. En otras palabras, tú nunca estarás completamente convertido si no pones estas 3 cosas juntas: estudio de la Biblia, oración y trabajo misionero. Jonás dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué está por hacer Jesús en el santuario celestial? Pero Cristo puede perdonar pecados que confesamos. ¿Cristo puede perdonar pecados que no confesamos? No. Jonás huyó de la presencia de Dios. Leamos el verso 20. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Volvamos a Jonás. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Vamos a Jonás capítulo 1. Escúcheme claramente. Jóvenes, escúcheme, porque muchos de ustedes están luchando contra la presión negativa, incluso algunos adultos. ¿Por qué? Porque algunos miembros de la familia están viviendo como realmente ateos, aunque profesando ser cristianos están haciendo otras cosas. Y si no son cuidadosos, irán con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Dios. Volvamos al verso 3. Miren la última frase del verso 3. Y dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Entró con ellos. Así que lejos de la presencia de Jehová, en ese grupo, yendo a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Déjenme apuntarle con el dedo, porque muchos de ustedes tienen miembros de la familia yendo a ciertas iglesias. Y los mensajes de esas iglesias no nos traen a la presencia de Dios. En la presencia de Dios recibirás conversión bíblica. En la presencia de Dios recibirás mensajes que te preparan para que tus pecados sean borrados. Escúcheme, para que te preparen para que tus pecados sean borrados. En esas iglesias, en la presencia de Dios te prepararás para la segunda venida de Cristo. ¿Saben? Escuchen. ¿Saben realmente lo que me
me paró realmente es que dice que Jonás pagó realmente para irse al infierno. Quiere decir que él pagó gastando el tiempo para ir al infierno, persiguiendo personas, asociándose para ir al infierno de Tarsis. ¿Para qué? Para alejarse de la presencia de Dios. Jonás, cuando huyó del llamado de Dios en su vida, la Biblia dice que Jonás cayó y cayó. No físicamente, sino mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaba escapándose del llamado que Dios le había dado para su vida. Vamos al verso 3 conmigo. ¿Cuántas veces dice descendió? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Y a dónde fue? A Jope. Vayamos al verso 5, dice. Pero Jonás había bajado al infierno de la nave, interior de la nave y se había echado al dormir. ¿Cuántas veces baja? ¿De quién huía? ¿De qué llamado? ¿Pero a dónde iba? Dice, iba al mundo, al oro y a la plata. ¿De quién estaba escapando Jonás? ¿De quién? ¿Y a dónde estaba yendo Jonás? Iba al mundo, al oro y la plata. ¿Cuál es la aplicación? Algunos de nosotros estamos buscando las cosas de este mundo, profesando ser todavía cristianos, pero la realidad es que estás cayendo espiritualmente abajo, espiritualmente y emocionalmente. Tu salud está decayendo lentamente abajo al infierno. Abajo al infierno. ¿Saben qué, Jonás? ¿Saben qué hizo mi Dios? Mi amado Dios mandó una crisis en su vida. ¿Cuál fue esa crisis? Dios mandó para despertar a Jonás, para traerlo. Dios mandó una tormenta. En el verso 4 dice que... ¿Qué dice en el verso 4? El verso 4 dice que casi rompe el barco. Casi destrozó el barco. ¿Saben que Dios manda tormenta a nuestras vidas? Y no digan, estoy siendo perseguido por causa de Dios. No digan eso. Alguna de estas crisis que Dios manda es porque estamos yendo a Tarsis, huyendo de su presencia. Jonás, ¿entendió Jonás quién mandaba la tormenta? ¿Jonás entendió quién mandaba la tormenta? Esta parte muy triste. Entendía que era Dios. Él entendió realmente. La tormenta que amenazaba la vida, y en vez de decir gracias Dios por llamarme al arrepentimiento, me rindo. La Biblia dice que Jonás quería ser muerto, que quería que lo tiren de a bordo del barco, quería cometer suicidio, en vez de decir gracias Dios por mandar esta crisis. Ahora me volveré a ti. Ahora regresaré a ti. Quería seguir yendo a Tarsis y a suicidarse, inclusive a cometer suicidio. ¿Está Dios mandando crisis que amenaza tu vida? ¿Hay algún Jonás? ¿Alguien aquí? ¿Hay algún Jonás aquí? ¿Hay problemas en tu matrimonio? ¿Hay un problema en tu casa porque tu atención está centrada en el lugar incorrecto? ¿Un accidente de tránsito? Jonás. ¿Una enfermedad? Jonás. Pierdes el trabajo, Jonás. Y muchos nos limpiamos y seguimos yendo para Tarsis. Veamos el verso 11 conmigo. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esos son los no convertidos, porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabía Jonás por qué venía la crisis? Les dijo: mátenme, mejor muero o llego a Tarsis en vez de volver a Dios. Mejor muero o llego a Tarsis en vez de volver a Dios. Escúchenme, piensen amigos. ¿Hay alguna tormenta en tu vida ahora que Dios usa para que vuelvas al camino? Si la tienes, salta del bote con un chaleco salvavidas. Vuelve a la costa y ve a Nínive. Sal de ese barco que va a Tarsis. La Biblia dice en el verbo 9 que incluso, mientras yo leo esto, la Biblia dice que incluso los marineros empezaron a orar a Dios. Y Jonás vio la conversión tomando lugar en la vida de los marineros que querían ir a Tarsis con ellos. ¿No debió despertarlo esto? ¿Esto no debió despertar a Jonás? Pero aún así dijo: mátenme. Jonás les dijo: soy un adventista del séptimo día. Vean esto, corriendo de Dios. Jonás 1, del 8 al 9. Aquí en el verso 9 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este tan mal. Y Jonás les dice: yo soy un hebreo y tengo temor de Dios, el Dios de los cielos. Dice, le decía que sirve al Dios que creó el cielo y al mar. ¿Cuáles son las palabras del mandamiento que guardamos? Dice, les decía que servía al Dios que sirve al cielo y al mar. ¿Cuáles son las palabras del mandamiento que guardamos? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Les decía que era un guardador del sábado. El mensaje del primer ángel, pero huía de Dios. Y cuando estos hombres que estaban en el barco yendo hacia Tarsis, bailando y haciendo fiesta yendo a Tarsis, y cuando recibieron el mensaje del primer ángel, la verdad del sábado de Jonás, empiezan a ver a Dios. Trabajaba Dios a través de Jonás a pesar de la rebelión de Jonás. Qué tremendo mensaje. A pesar de su rebelión, Dios todavía lo usaba. Si Dios pudo hacer tal cosa a través de él cuando huía, ¿qué pudo pasar si se rendía a Dios? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué hubiera pasado si él se rendía a Dios? ¿Cuál es la aplicación, amigos? Algunos de nosotros tenemos amigos con los que vamos a Tarsis. Estamos yendo hacia Tarsis y Dios está obrando en sus vidas a pesar de ti. Y Dios está tratando de convertirlos a ellos a pesar de ti, para despertarte, para que dejes de huir de su presencia. Miren aquí, vamos al verso 14. ¿Estamos allí? Entonces dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Lo tiraron del barco. Escuchen ahora, Jonás dijo que servía al Señor del cielo y de la tierra. Miren aquí, si Dios hizo el mar, ¿no lo podía calmar? ¿Sabía que venía? Así que él sabía lo que venía. Y dice que lo tiraron. Naturalmente, ¿qué le debía pasar cuando lo tiran? Cuando fue tirado del barco. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Si no es amor, no sé qué cosa ya podemos decir si es amor. Si no es el amor de Dios, no sé qué es el amor de Dios.
El hombre merecía morir, amigos, por cabeza dura, por rebelión, por traer vergüenza a la palabra de Dios. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Soy sabático, soy cristiano, guardo el sábado. Él merecía morir, pero Dios manda un pez. ¿Qué amor es este, amigos? Dios manda a alguien en tu vida para ayudarte a pasar tu crisis, incluso cuando no mereces la ayuda, para que te des cuenta que si te revelas a Dios, aún así te manda ayuda. Su amor debe emblandecer tu corazón. Jonás, Jonás, ¿cuánto nosotros merecemos vivir? Nadie. Y aún así, Dios manda la lluvia para que caiga sobre nosotros. Bendiciones para emblandecer nuestro corazón. Y algunos todavía queremos seguir yendo a Tarsis. Cuando termina la lección, nos paramos y volvemos a Tarsis. Cuando la lección de esta mañana termine, muchos seguiremos yendo a Tarsis. Dios mandó al pez. ¿Y dónde oró Jonás? Verso 1 de Jonás capítulo 2. ¿Oró? Y vamos a leer esto y después vamos a cerrar. Reflexionemos en la oración de Jonás, porque su oración debe ser la nuestra. No necesitamos más evidencias del fin del tiempo. No necesitamos más evidencias, necesitamos estudiar la experiencia de Jonás. Jonás, capítulo 2, verso 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué amor es este? Mas aún veré tu santo templo. ¿Qué amor es este? Merecía ser muerto, pero Dios le permite confesar y arrepentirse y ver la puerta del santo templo. Escúcheme, escúcheme. Y ver la puerta del santo templo que estaba abierta. Oren a Dios. El diablo puede haber tentado a alguien aquí. Le puede haber dicho: no vayan a la casa, a la iglesia esta mañana, quédese en casa. Pero Dios le dijo: sí, el Señor dice: sí, tú puedes haber sido rebelde, pero aquí yo voy delante tuyo y abro puertas que ningún hombre puede cerrar. Nadie puede cerrarlas. Si continúas revelándote, esta puerta se va a cerrar eventualmente. Escuchen. Escuchen. Verso 5. Entonces, ¿Jonás culpó al hombre? ¿Jonás culpó al hombre? ¿Sabía que estaba en una crisis? ¿Cuánto de nosotros culpamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a alguien u otra persona por la crisis que nos manda Dios? Verso 5. Ahora, vamos al verso 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero escuchen ahora: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, ¿por qué esperamos hasta la corrupción para volvernos a Dios? ¿Retornaremos hoy? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿En dónde? En tu santo templo. Y ahora miren acá, los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué buscaba Jonás cuando iba a Tarsis? ¿Qué buscaba? Vanidades. Escuchen.
Verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Con qué voz? Con voz de alabanza, dice, te ofreceré sacrificios. Veo justificación por la fe. Sacrificó, dice, para el Señor en el vientre de un pez. Trajo una vaca, sacrificó un cordero. Entonces, ¿qué sacrificio es en el vientre del pez? Dijo, Dios, te daré mi corazón. Y más dice, y escuchen. Y dice, después de darte mi corazón, te daré con alabanza. Cuando rindió su corazón, le daba gracias a Dios por la prueba que le mandó. Amén. Todavía creía que si huía de Dios, todavía lo perdonaría. Todavía. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por limpiarme. Y luego de confesar, después de pedir perdón, falta algo más. Pagaré lo que prometí, dice. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y luego en el verso 10, y mandó Jehová al pez. Y dice, y luego dice, y mandó el Señor al pez, y el pez vomitó a Jonás en el mar. Ajá. Lo vomitó en el mar. Alabemos a Dios. Alabado sea el Señor. El pez lo puso de vuelta a salvo en tierra firme. Amigos, realmente como Jonás, si damos nuestro corazón a Dios y le agradecemos y le agradecemos el perdón, Dios dice a la tormenta, calma. Calma. Dios dice a la tormenta, calma. ¿A qué Dios servimos nosotros? Ahora es suficiente, dice el Señor. ¿Sabe cuánto podemos soportar? Y al poco tiempo que se arrepiente y le dice que se cumplirá la promesa, Dios le dice al pez que lo vomite. Le dice al pez, déjalo salir. Eso significa que no pasará esa tormenta hasta que no lo hagas lo que dice el verso 9. Señor, me rindo. Señor, dejaré de huir de ti. No volveré a comer ni beber cosas que me destruyen, que destruyen mi cuerpo. No, Señor. No más música secular, no más videos. Hoy elijo servirte. Luego Dios dice, pasa la tormenta. Paz. Porque mi Dios hizo el cielo y el mar. Paz, calma. Vean el capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, a ver un momento. ¿Y le dio otra oportunidad a Dios a Jonás? ¿Cuál es la aplicación aquí, amigos? Dios nos quiere dar una segunda oportunidad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jonás? Corrió tan rápido. En este punto necesitaba un barco. Él estaba corriendo. Y un día de jornada en Nínive empezó a predicar. Empezó a predicar. 40 días. Nínive va a caer. Es el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Escuchen. Escuchen, amigos. Vi esto con lágrimas en mis ojos. ¿Qué harían después de escuchar este mensaje? ¿Qué piensan que haría Jonás si le dan un puesto en ABC News, en NBC, Fox News, en cualquier televisión o cualquier cadena de radio para el mensaje? ¿Qué creen ustedes que haría? Babilonia ha caído. Y aún así el secretario de la división norteamericana tuvo lugar en el programa de Glenn Beck en el canal de noticias. ¿Y qué dijo? Una estación de noticias. ¿Y qué dijo? ¿Nadie lo vio? Hizo bromas del evangelio acerca de cómo podemos tener servicio de fútbol el sábado. No es Jonás. Tú puedes darte cuenta de los verdaderos mensajeros
que tienen una experiencia real con Dios. Saben, amigos, cuando revisas tu vida y ves cómo Dios te dio experiencias que amenazaban tu vida, cuando ves cómo Dios te pudo haber terminado, pero te mandó un pez, una segunda, una oportunidad, cuando te puso de nuevo en camino, en tierra firme, cuando realmente te puso de vuelta en tierra firme, tú desde lo profundo de tu corazón, de tu mente, les avisarías a la gente que el tiempo de prueba se está terminando. Arrepentidos, porque la Nínive actual será destruida en 40 días. No necesitas un pastor para que te motive a hacer trabajo misionero, porque todos somos llamados a ser misioneros. ¿Y cuál es el efecto del mensaje de Jonás? Vamos a Mateo 12. ¿Cuál fue el efecto del ministerio de Jonás en Nínive? ¿Se arrepintieron, amigos? Los líderes del gobierno de Nínive llamaron ayuno y oración. ¿Ven lo que pudo haber sido si ese secretario de la división norteamericana hubiera dicho en Glenn Beck: Dios me dijo que me salga del esquema? Y Dios habló a mi corazón. Glenn Beck conoce a los adventistas. Él no es extraño a los adventistas. Es el mismo Glenn Beck que tuvo un lugar en el conflicto de los siglos. Dijo que todos los libros que la gente le envía, este libro, el conflicto de los siglos, tuve miles de estos. No es extraño. Y tenemos ese lugar en televisión y jugamos juegos. Pero decimos, dennos más plata, ¿para qué? Les digo a las iglesias que se preparen. Oren por mí, prepárense, y por la gracia de Dios, como mando a A.T. Jones al Congreso, y A.T. Jones peleó en contra de la ley dominical y derrotó a los que guardaban el domingo. ¿Pueden imaginarse si la iglesia estuviera lista para esto? Se pararía ante todo el mundo y le diría a Glenn Beck: dame 5 minutos. ¡Qué oportunidad, amigos! Y antes que vaya y después, no hubo diferencia. Pero no pasó con Jonás. ¿Tienes una experiencia? Todos, desde los líderes y hasta los animales. Los animales ayunaron y oraron por 3 días. Jonás, Dios oyó la oración de Nínive. Vamos a cerrar Mateo 12. Si queremos agradar a Dios, amigos, y si queremos escapar del peligro y queremos estar a salvo, necesitamos pasar más tiempo en ayuno y en oración. Si eso está claro, por favor, digan amén. Vamos a cerrar Mateo 12, versos 38, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, saltaremos hasta el verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, y no rendían su corazón. Hay alguien mayor que Jonás aquí y ustedes ni siquiera rinden su corazón. ¿Necesitamos más señales, amigos? No. ¿Necesitamos rendirnos? ¿Dios ha sido bueno con nosotros? Déjenme preguntarles. ¿No los debo obligar a que se rindan? ¿O ven su necesidad propia para rendir todo a Cristo? ¿Ven su propia necesidad? Vamos a bajar la cabeza para ahorrar. ¿Cómo le van a responder a Dios ahora? Incluso aquellos que están en el internacional, ¿cómo le van a responder a Dios ahora? Otro bautizo viene, pero nadie va al agua, a menos que tengan estudios bíblicos.
A menos que tengas estudios bíblicos. ¿Necesitas estudios bíblicos para bautizarte? Si es así, por favor, levanta tu mano. Si es así, levanta tu mano. ¿Ven? ¿Ven su necesidad, amigos? Uno mayor a Jonás está aquí. No más señales. Ven sus necesidades. Ven sus necesidades. El papá no lo puede salvar. Mamá no lo puede salvar. Cada uno dará cuenta de sus acciones en el juicio. Ves tus necesidades, amigo. Señor, deja esa puerta abierta un poco más. ¿Hay alguien más? Aquellos que levantaron las manos, reúnanse conmigo afuera. Y aquellos que levantaron la mano el sábado pasado, también, los espero allí. Quiero orar con ustedes y darles unas instrucciones. No hay tiempo para divertirnos y jugar. El fin está sobre nosotros. Si el amor de Dios no emblandece nuestros corazones, nada más lo puede hacer.